Hola de nuevo, estamos ya en esta cuarta videoclase del entrenamiento en Design Thinking para formadores. Espero que hayas logrado hacer todos los ejercicios anteriores y que hayas entrenado en todo este proceso. Espero que ya estés entendiendo más porque te decía que este es un entrenamiento muy práctico. Hemos hecho un esfuerzo enorme por traerte lo más importante. Siempre dudamos mucho porque se nos está quedando un poco tonta información por fuera, pero bueno, no importa, estamos dándote lo mejor que podemos para que conozcas la metodología, para que te quedes conectado, conectada con esta metodología, que te animes a aplicarla, a practicarla. Es como cuando aprendemos a manejar un carro, ¿no? Pues al principio como que todo es mucho, como que a qué horas pongo cuidado a tantas cosas, que los espejos, que las luces, que direccionales, todas esas cosas. Pero bueno, llega el momento en que ya lo haces automáticamente. Como cuando aprendes a manejar un carro, pues también es chévere cuando tienes a alguien al lado y te va diciendo, te ayuda, bueno, te tomas unas primeras horas al menos para saber de qué se trata. Entonces, bueno, espero que ya llegando acá hayas podido identificar lo que llevamos. Veamos, repasemos un poquito lo que es la metodología, lo que hemos llevado, lo que hemos hecho hasta hoy. Entonces, entendimos que era el Design Thinking, pensamiento de diseño, como una metodología de innovación, como justamente un conjunto de procesos cognitivos, estratégicos y prácticos que te permiten avanzar en la forma como lo has hecho hasta el día de hoy. Es decir, que te permiten ir adquiriendo herramientas, cambiando tu mentalidad, bueno, y haciendo pues un proceso adecuado. Todos podemos innovar con el proceso adecuado. Así que esa es la primera buena noticia del Design Thinking, que nos ayuda a entender que hay algo dentro de nosotros que se puede despertar, que se puede potenciar y que nos puede dar la posibilidad de actuar diferente, de estrellarnos menos, de sufrir menos, de pensar más como estrategas y no estar todo el tiempo, bueno, no sé, como tratando de apagar incendios. Entendimos que es muy importante antes de cualquier cosa definir un desafío, ponernos en modo desafío. Es decir, no pensar como problema, pues decíamos también que eso es un proceso que no va a pasar de la noche a la mañana, pero lograr pensar más en modo desafío te da oxígeno, te pone en un pensamiento orientado a futuro, te pregunta cómo, no te pregunta por qué, te pregunta cómo. Y esa pregunta activa muchas posibilidades en tu cerebro. Entonces también entendimos que era muy importante diferenciar un desafío técnico de un desafío adaptativo. Un desafío técnico lo puedes resolver con las herramientas, lo que tienes a la mano, las personas que están contigo, las estrategias que has utilizado hasta el momento. Pero un desafío adaptativo no, un desafío adaptativo te implica cambios en comportamientos, te implica cambios en metodologías, en formas e incluso en con quién te relacionas para lograrlo. Así que una metodología de innovación, esta es una de las metodologías que más se utiliza y decidimos trabajar en esta porque además es con la que más hemos trabajado y que ha basado otras metodologías que nosotros desarrollamos, pero también hay otras formas, ¿no? Hay otras metodologías. Lo más importante es que entendamos que una metodología de innovación se utiliza cuando tengo un desafío adaptativo y que implica también mucho trabajo en colectivo. Un ambiente de creación colectiva es lo que más favorece este tipo de ejercicios. Vimos entonces la etapa de descubrimiento, una etapa en la que estamos indagando, en la que estamos preguntándole al usuario, empatizando, poniéndonos en los zapatos de los otros para entender lo que está pasando y reuniendo toda la información posible para hacer al mejor modo de los detectives forenses, de los investigadores, poner en un tablero todo lo que llega. Pero también lo más valioso es que este ejercicio se pueda hacer en grupo, en un colectivo. Yo sugiero siempre que el Design Thinking se debe aplicar mínimo con 4 personas, máximo con 6, 7. Más no. ¿Pero por qué? Porque es que son 4, 5, 6 mentes maestras mirando el desafío, poniéndose unos lentes de distintos colores, del color que le da su experiencia, del color que le da la vida, del color que le da su manera de ver el mundo, su manera de leer el mundo. Y si tienes la capacidad de poner sobre la mesa distintos colores, distintas formas de ver el desafío,
pues mucha más posibilidad de conexión cerebral vas a lograr, de conexiones que tú no te imaginas, que no sabes cómo se puedan dar, pero que se dan ahí. Bien, y vimos la ideación, un momento de verdad maravilloso en este proceso. Y a veces nos cuesta y a veces nos sentimos como perezosos para pensar más ideas, y es normal. ¿Por qué? Porque desde que teníamos 4 o 5 años, e incluso en algunos contextos mucho antes, se empezó a apagar nuestra creatividad. Nuestro pensamiento divergente se dejó de poner en práctica y primó siempre el pensamiento convergente, porque de eso está hecho el sistema educativo, lamentablemente, de llevarnos a un pensamiento convergente, de llevarnos a todos en un mismo ritmo, a todos a un mismo lugar, con las mismas respuestas, y si no, a castigarnos, ¿no? Entonces todas son las cosas que invitamos desde eSmart a cambiar. Nosotros estamos todo el tiempo enseñando a aplicar las últimas tendencias de educación disruptiva, a metodologías de innovación, tecnologías en la educación, porque estamos convencidos de que si les damos herramientas, las más modernas, si hacemos que la educación vista a la moda, pues vamos a lograr mejores transformaciones y sobre todo más rápidas. En educación no se han dado estas transformaciones rápidas. Si tú eres líder educativo, tú eres el líder de una empresa, de una organización, de una unidad educativa, piensa que esta metodología, y espero que ya lo hayas sentido un poco, esta metodología te va a ayudar a crear un ambiente de creatividad, te va a ayudar a que haya muchas más personas ayudándote a ti a llevar esa carga que llevas sobre tus hombros frente a esos desafíos. Estás poniéndolos también a ayudarte a concebir, pero sobre todo estás confiando en ellos y los estás haciendo partícipes de esa creación. Si eres maestro, formador, capacitador, no solo te sirve para ti, sino que si tú la aplicas en tus clases, te garantizo que los resultados son maravillosos. Yo lo vivo con mis estudiantes todo el tiempo. Y he tenido la fortuna en estos 25 años de estar siempre aplicando lo último, lo que escucho que está funcionando. Entonces yo te puedo decir con toda seguridad que sí, hay una curva de aprendizaje en todos estos procesos. Siempre va a haber una curva de aprendizaje, pero la garantía que tienes al final del resultado hace que todo valga la pena. Y pues bueno, ya hemos vivido tanto tiempo haciendo lo mismo y con los mismos resultados o cada vez peores, pues que sea esta una oportunidad que tú te mereces para hacerlo diferente. Entonces estamos acá y hemos llegado hoy a un momento que a mí me encanta, es el momento del prototipado. ¿Por qué me encanta? Porque es tal vez el más novedoso de todos estos en educación. A pesar de que nosotros como formadores, capacitadores, incluso como educadores en casa, como educadores en casa, hacemos una planeación de lo que vamos a hacer, un diseño de lo que vamos a hacer. Pues lamentablemente no siempre estos diseños son, digamos, como les digo, agradables. No es algo que estemos disfrutando. Design Thinking te permite disfrutar el diseño, ¿sí? Te permite disfrutar eso que estás planeando hacer, pero además te ayuda en varios factores que vamos a ver. Entonces entremos en materia. Vamos a ver lo que es el prototipado y evaluación. Bueno, quiero aclarar que yo estoy uniendo aquí dos pasos. Vamos allá. Estoy uniendo dos pasos porque el tiempo no nos daba, ¿no? Pero te voy a contar los dos pasos lo mejor que pueda. Bien, vamos a ver nuevamente unos ejemplos de cosas que han pasado acá. Tal vez recuerden que en la ocasión anterior les mostré que todo esto que había acá era parte del proceso de interpretación. Pero ahora quiero llamar su atención sobre dos cosas que hay acá. Esto que hay en la mesa y lo que tienen mis dos colegas acá en la mano. Lo que hay acá es un prototipo de un modelo curricular, ¿sí? Y uno diría, pero en educación, ¿cómo prototipas un modelo curricular? Pues sí, sí se puede. ¿Cómo se puede? Con la creatividad que tú tengas. Ellos llegaron aquí a una suerte de friso donde describieron su modelo curricular, pero a ti seguramente se te puede ocurrir otra manera de prototipar un modelo curricular. Y ya vamos a ver qué es eso de prototipar. Miremos, y acá abajo está el prototipo del proceso que se da para llegar a que los maestros apropien el modelo curricular. Entonces aquí hay un prototipado de un proceso. Recuerdan que les hablé que en educación, en formación, en capacitación,
Podemos hacer transformaciones en procesos, en estrategias, en métodos, en sistemas. Todo eso se puede prototipar. Miremos otro ejemplo. Quiero empezar por los ejemplos para llegar a lo que significa. Este es un prototipo de un ambiente de aprendizaje, de una transformación de un ambiente de aprendizaje en una escuela, en un colegio. Entonces lo hacen por computador y pues justamente lo que uno puede ver es cómo se imaginan que está diseñado el espacio, qué ocurre, qué pasa, qué puede pasar en cada espacio, qué pretende cada espacio, y esta es otra forma de prototipar. Veamos otro ejemplo. Este también es un prototipo de una estrategia, ¿sí? En este caso se está prototipando la estrategia Piénsate en Red, una estrategia para incorporar redes sociales en todo el trabajo universitario. Y fíjense cómo utilizan unos elementos para mostrar los componentes de la estrategia y también cómo están conectadas. Veámoslos todos nuevamente, por favor. Eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? 3 modelos. Lo que tenemos es 3 materializaciones distintas de una idea. De eso a lo que logramos llegar. Entonces, habíamos visto en la sesión anterior cómo había muchas herramientas para activar ideas, ¿sí? Y sabemos entonces que hay muchas ideas rondando en la mesa de un equipo de trabajo. Sin embargo, hay que llegar a una que prototipamos, la más prometedora, aquella que sentimos que va a ser la más ganadora, no la ganadora como idea, ¿sí? No del que más impuso, no del que, no sé, porque el jefe está ahí, no. Necesitamos es que como equipo logremos llegar al consenso de cuál es la mejor idea. Para eso se utilizan algunas herramientas de evaluación, de valoración de la idea. Pero a veces también nos pasa que nos da pena decirle al otro, no, mejor esa idea no. Nos pasó en algún caso en que todos calificaron de 5 todas las ideas que estaban sobre la mesa y todas quedaron empatadas, entonces más o menos quedamos en las mismas. Entonces lo que hice fue llevar esa idea a otro equipo para que el otro equipo esas 5 ideas o 3, bueno, las que fuera, al otro equipo para que ese equipo las valorara. Y ahí sí pues hubo unas diferencias. Esa es otra manera de hacer que se pueda definir cuál es la idea que tenemos. Entonces, ya con la idea prometedora, la idea que el equipo decidió que era la más ganadora, con la que se irían a competir, o mejor, la que más tendría posibilidad de ser aceptada, porque es la más viable, la más novedosa, por replicabilidad, hay una serie de criterios que uno puede utilizar. Entonces, esa es la idea que prototipamos. ¿Qué es prototipar? Es representar la idea que tenemos de una manera tal que a quien se la presentemos logre entender los componentes que tiene, las características que tiene, el proceso que se da cuando la estoy presentando, etc. Yo creo que he podido ver, no sé, cerca de 200 prototipos, los he podido ver crear y les puedo decir que es impresionante lo que pasa con la gente, porque es la manera como se activan, cómo se conectan y la forma como encuentran las distintas formas que encuentran para expresar eso que está en su cabeza. El objetivo acá es vender, y así se los digo sencilla y claramente. Uno necesita vender su idea, incluso a sus estudiantes. Necesita convencerlos, persuadirlos de que participen. A veces necesitas persuadir a tus colegas, convencerlos de que tu idea es muy poderosa. Para eso se prototipa. Entonces lo que hacemos es que construimos lo que hemos pensado en lugar de pensar lo que construimos. Es decir, lo que solemos hacer es que primero actuamos, o sea, primero ponemos en marcha lo que tenemos en la cabeza y luego pensamos sobre eso. Es decir, después empezamos a mirar qué errores se cometieron. Y sobre eso pues vienen una serie de factores que nos debilitan. Pero lo que hacemos al prototipar es plasmar eso antes de hacerlo, de manera que logremos pensarlo antes de ponerlo en práctica. Pero a veces solo con lo que hay en nuestra cabeza o solo con escribirlo, describirlo, no es suficiente. Necesitamos materializarlo de la mejor manera posible e incluso que hable por sí solo
de manera que podamos evitar varios riesgos. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a mirar entonces un poco para qué prototipar. Entonces aquí hay varios elementos. Vamos con el primero. Pasar de una idea a algo concreto y tangible. Esto es súper importante. Porque a veces lo que nos imaginamos nosotros, e incluso en el equipo, o sea, listo, decidimos una idea, pero no siempre es tan claro. Es decir, tú lo puedes tener muy claro, pero los otros no, o cada uno puede estar imaginándose una cosa muy distinta. Cuando la materializas, cuando la haces tangible, entonces ya se ponen en juego todas las condiciones. Y incluso en ese momento empieza a haber discusiones en los equipos, y no, pero es que si lo que yo propongo es esto, no, pero es que es mejor que pudiera haber tal cosa. Incluso al prototipar se va refinando más la idea. Y además porque cognitivamente te pone en otro modo. Porque cuando tú estás construyendo, casi que estás sometiendo ya a validación el proceso, o eso que estabas pensando, la estrategia, el método, lo que sea. Vamos con el segundo. La segunda característica. Es una herramienta de validación y aprendizaje, súper importante, súper importante. Cuando tú prototipas, cuando tú diseñas tu maqueta, cuando tú diseñas, piensen por ejemplo cuando llegamos a una construcción nueva de un conjunto de apartamentos, lo que sea, y está la maqueta de cómo va a ser el conjunto, pues uno ve todo, uno ve dónde quedan los parques, por dónde está el parqueadero, entonces me gusta porque la luz del LED acá, bueno, qué sé yo. Hay muchas formas de tomar decisiones. Cuando tú prototipas, ya estás haciendo ese mismo ejercicio, y tanto tú como tu equipo, como las personas a las que les presentas la idea, van a entender y te van a validar, es decir, van a poder decir, no, pero espérese porque es que ahí no le está entrando luz por ningún lado, ¿sí? O te van a poder preguntar, y con las preguntas que te hacen, entonces tú dices, no, aquí esto tengo que cambiarlo, porque si no la embarramos. O sea, si seguimos pensando en esto no nos va a funcionar. Pero además es aprendizaje, es lo más bonito del prototipado, te está enseñando también el prototipado, te está enseñando sobre tu idea, te está enseñando sobre las posibilidades que realmente tiene de éxito esa idea. Vamos a la tercera condición o capacidad. Muy bien, evaluar la funcionalidad y la viabilidad de la idea. Mira, uno asocia prototipo con producto, ¿sí? Entonces uno se imagina prototipo y se imagina un carro, bueno, qué sé yo, una máquina. No, te puedo decir que he visto prototipar procesos. Incluso hubo un prototipo de un cambio de cultura organizacional que hicimos en algún momento. Entonces tú puedes hacer innovaciones en términos de procesos, innovaciones en términos de productos, como el formato, el formulario de diseño curricular. Tú puedes hacer innovaciones en términos de sistemas. Tú puedes proponer y prototipar ideas en cualquiera de estos escenarios. Ya vamos a ver formatos para hacerlo. Pero lo más importante es que cuando tú estás construyendo, miras funcionalidad. Entonces te das cuenta, no, pero si los profesores van a hacer primero esto, pues no pueden hacer primero esto sin haber hecho eso, entonces tenemos que poner este paso aquí adelante, ¿sí? Cosas como esas te permiten, digamos, medir la viabilidad y la funcionalidad de la idea. Vamos con el siguiente. Bien. Minimizar los riesgos. Eso es súper importante. Y los maestros, los formadores, los capacitadores, poco hacemos esto. Realmente somos demasiado fuertes y eso está muy bien, pero podemos canalizar esas energías de otra manera. Podemos minimizar riesgos, y si tú eres líder en una organización educativa, pues con mayor razón, porque entonces al hacer que tus profesores prototipen, tú mismo vas a poder decir, oiga, esto está chévere, esto no, pero ten cuidado con esto, antes de que lo implementen. Pero además eso va a incentivar mucho la creatividad, va a incentivar mucho las posibilidades, porque entonces tus maestros, tu equipo de trabajo, tus formadores, tus capacitadores se van a sentir realmente involucrados y se sienten leídos realmente es que se despierta el niño que hay en ellos. Es muy, muy valioso lo que ocurre cuando te permites hacer este ejercicio. Y evolucionar la idea, como les decía, la idea puede irse fortaleciendo en la medida en la que yo hago prototipo.
En la medida en que presento el prototipo a otros, porque es que esto hace parte del proceso, la testeo, la evalúo, entonces aprendo y la evoluciono. Entonces salgo con una iteración, una nueva forma de verlo, porque le eliminé esto, porque uní esto. Entonces eso es lo que vivimos. Cuando hacemos un taller de innovación, estamos viviendo permanentemente ese proceso. El hecho de que hay ideas que se transforman completamente, hay cambios en el momento, en ciertos momentos, en cualquiera de los momentos del proceso hay cambios interesantes y siempre muy valiosos. Y cuando yo te digo esto pareciera que es mucho tiempo, pero realmente nuestras sesiones de talleres duran, lo he dicho, son 7, 8 sesiones, que perfectamente en una semana completa tú ya ves tus innovaciones, ya ves toda la transformación. Bien, vamos hasta aquí creo que está comprendido, espero que esté comprendido lo que es el prototipo, el prototipado. En educación se puede hacer y uno creería que no. En formación, si tú eres educador en casa, imagínate que pudieras realmente sentarte a planear una estrategia ganadora para tu hijo, con las condiciones que tienes, con lo que has aprendido, poniendo todo esto sobre la mesa. Seguro que vas a ser muy exitoso. Y repito, uno puede decir, no, pero es que a qué horas vamos a hacer todo esto. Yo estoy segura que si estás viendo este video no eres de las personas que piensa, pero a qué horas. Yo creo que si estás viendo este video es porque estás dispuesto a darte esa posibilidad de aprendizaje, esa curva de aprendizaje, y porque has visto el potencial de la metodología. Eso es algo muy importante. Permite fallar y evolucionar. Y aquí hay una cosa muy interesante y es nuestra visión del fracaso. Los latinoamericanos, por estas condiciones que hemos visto en el video anterior y en este, como nos han castigado las nuevas ideas, como vivimos en una competencia por tener el primer puesto, el segundo puesto, y si no, pues eres el malo, si no se burlan de ti, si tienes una idea distinta, incluso con tus compañeros, te vuelves un problema. Eres el problema por tener la idea distinta. Así crecemos y eso se vuelve ya toda la cotidianidad. Entonces resulta que también tenemos, lamentablemente, una visión equivocada del fracaso. El fracaso es la oportunidad para aprender. Todo proceso de aprendizaje pues representa esas caídas, esas pérdidas. Pero lo más interesante de todo es que el fracaso es la mejor manera de aprender. De hecho, quiero decirles que cognitivamente, cuando uno se equivoca, siempre hace metacognición, siempre está pensando, pero ¿qué hice? ¿Dónde la embarré? Espera, yo iba acá, pero si hasta aquí estaba funcionando, y entonces uno se da golpes de pecho y sigue ahí, pero elabora mucho más. Cuando a ti te va bien algo, celebras, estás súper contento, súper contenta y ya. Muy poca reflexión haces sobre lo que estuvo bien. Generalmente no te quedas ahí. Cuando tú utilizas el fracaso como esa oportunidad para aprender, pues vas a desarrollar realmente esas características del genio creativo y del innovador. Digamos como que vas a llenarte de más provisiones, nuevamente, más provisiones. No vas a la guerra, no vas a la batalla sin provisiones, cuando logras entender que cada pérdida te genera más aprendizajes. Entonces, el prototipo te permite testear, el prototipo te permite fallar, y fallar sin consecuencias muy graves, porque entonces listo, pues estás prototipando y ahí te equivocaste y ahí falló, pero lo puedes evolucionar y puedes iterar. Y entonces, a propósito de esto, vamos a ver los formatos en los cuales podemos hacer prototipado. Entonces, algunos de ellos son el video. Pues obviamente cuando tú haces un video, más bien tú puedes hacer un video para poder mostrar, no sé, como el proceso en detalle, lo que pasa en detalle cuando estás con esa propuesta que tienes, cómo se afectan los involucrados, etc. Entonces, una manera de prototipar es el video. Veamos otras. La maqueta, por supuesto. La maqueta, lo decía hace un rato, la maqueta pues es esa representación tangible de lo que va a haber, de lo que no va a haber, de cómo se puede mover, bueno, cada uno de los elementos que puede tener, los espacios que vas a ocupar, etc. Una maqueta es muy buena, por ejemplo, y esto no es limitado, ¿no? Pero puede ser muy buena para representar un ambiente de aprendizaje distinto, o para representar un proceso distinto también, ¿por qué no? Entonces, bueno, la maqueta es otro elemento. Miremos más.
formas de hacer prototipos. El boceto o el dibujo. Tú puedes perfectamente, fíjense que no necesitas, o sea, el prototipado no implica demasiada estética, ni mucho menos, o sea, bueno, he tenido grupos que hacen unas elaboraciones bellísimas en prototipo, pero el objetivo es aprender, el objetivo del prototipo es aprender. Entonces, el boceto, el dibujo, pues te ayuda a plantear, a plasmar, a imaginar, a plasmar eso, a hacer tangible eso que está en tu imaginación, esa idea que tú planteaste. Bien, vamos con otro. La representación teatral también es una manera de mostrarle a los demás qué es lo que te imaginas que va a pasar en tu propuesta, ¿sí? Qué es, cómo se van a relacionar las personas, qué ocurre cuando pasa algo que tú incorporas, etc. Entonces, la forma de el hacer representación teatral también es una manera de prototipar. ¿Listo? Y vamos a ver una última, no se limita a eso, pero pues quise traerles los ejemplos más comunes de prototipo. Y ese es el storyboard, la historieta. A través de una historieta tú también puedes contar, puedes prototipar tu estrategia, el sistema que quieres diseñar, etc. Entonces, la decisión del prototipo siempre va a ser del equipo. El equipo decide cuál es la manera más estratégica de plasmar lo que sigue. Vamos a continuar. Entonces, hasta aquí estamos viendo que prototipar básicamente es jugar con materiales, es jugar con posibilidades, es encontrar caminos para materializar esa idea, ¿sí? Nosotros dentro de la escuela les presentamos siempre los formatos posibles, pero ya la gente está tan activa, ya está viendo tantas posibilidades en este punto que nos sorprenden, siempre hay cosas que causan ese efecto wow, ¿no? La clave para mí cuando hacemos prototipo es que el prototipo logre hablar por sí solo, ¿sí? Que la persona no tenga que entrar a explicarle a su auditorio qué es lo que está presentando, ¿sí? No puede ser como que hagan acto de fe, que es que lo que hay acá es un elefante, no. Tendría que el prototipo hablar por sí solo. Para mí un criterio de valoración en los procesos que hago con mis estudiantes, con mis clientes es, si el prototipo no habla solo, si tú lo tienes que explicar, le falta trabajo, le puedes hacer más. Bien, entonces llegamos a un último punto que es el testeo o evaluación. Básicamente, ¿qué es esto? Pues es presentar tu idea a un auditorio, a un grupo de personas, a un grupo de colegas, a otras personas que no sepan nada de tu proceso, que no sepan nada de lo que has hecho, preferiblemente, o bueno, por lo menos si tienes varios equipos trabajando, entre los distintos equipos presentar tu idea. ¿Para qué? También para aprender. Aquí no se trata tampoco de quién gana, ¿sí? Tú ganas todo el tiempo en esta metodología, pero de eso no se trata justamente de que podamos presentar a otros esa idea para recoger aprendizajes. Cuando tú le estás presentando la idea a otros para recoger tus aprendizajes, pues bueno, pierdes el miedo. Y debo decir también que acá cuando hacemos este entrenamiento ya en taller, o sea, lo que representa este entrenamiento, lo que representa este punto, perdón, es perder el miedo a presentar ideas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está también arraigado a estos patrones que hemos hablado tanto en las dos últimas sesiones. En cada momento de la sesión pues hay muchas herramientas para compartir, hay muchas herramientas para utilizar. Entonces pues es muy chévere que cuanto más herramientas conozcas, pues más veas cómo puedes ayudar. ¿Qué tipo de herramientas utilizamos acá? Pues herramientas que permitan justamente, digamos como poner la idea pues sobre la mesa y también criterios claros. Bueno, hay distintos tipos de fichas que utilizamos según el caso, pero lo más importante para ti, lo más importante para que entiendas en la metodología es que siempre debes presentar la idea a los demás, ¿sí? No te dé miedo, sé que puede costar al principio porque no estamos acostumbrados a la crítica, por lo mismo que hemos dicho, o sea, sentir que nos critiquen es como sentir que somos los malos, que no sabemos, etc. Eso hay que borrarlo de la mente. Y bueno, hay muchas formas de hacerlo y poco a poco yo te invito a que nos sigas en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube, porque estamos buscando darte material, ideas,
formas de hacer las cosas todo el tiempo, porque nos interesa que crezca esta comunidad, que cada vez haya más personas pensando en transformar esas prácticas y en borrar esos patrones mentales. Esto básicamente se hace diciendo, sabiendo que siempre te van a criticar, siempre. Siempre va a haber personas que te critiquen, no importa lo que tú hagas. Pero lo más importante es que tú eres quien ha vivido todo este proceso, tú eres el que sabe, la que sabe cómo llegaste hasta acá, sobre todo qué propósito estás persiguiendo, y la crítica debe ser pepitas de oro para ti, ¿sí? Si tú utilizas la crítica para decir, para que tú dentro de la idea que tienes de tu propósito, puedas decir, ok, sí, esto me sirve para mejorarlo acá. Bueno, esta no viene y no tiene mucho sentido porque no entienden que el propósito mío es tal, ¿sí? Bueno, qué sé yo, el asunto es que esa es otra capacidad que se tiene que ir desarrollando con el tiempo, y algunos pues ya estamos más listos para eso, otros no siempre uno está con esa disposición, pero bueno, el asunto ¿cuál es? El asunto es que se testea y se evalúa presentándole a los demás. Y bueno, tú puedes encontrar los mecanismos también para saber qué evaluar, qué es lo que quieres preguntar, qué es lo que quieres saber. No te engañes, ¿no? No te engañes, entre más duro le den a tu idea mejor. Yo les digo en chiste a mis estudiantes, no se la presenten a su mamá porque la mamá seguramente que les va a decir que está maravillosa. Hay que buscar la manera de que encontremos de verdad más posibilidades de crecer y de enriquecernos. ¿Listo? Bueno, hemos llegado al final, qué pesar, buscamos, hay mucha información que se nos queda por fuera, pero tampoco queríamos pues abordar demasiado porque sabemos que esto es complicado para todos, empezando, hay una curva de aprendizaje, repito, que pues se necesita surtir. Entonces, pues bueno, espero que todas las dudas que tengas me las puedas hacer a través de los medios que hemos dispuesto para eso. Ha sido un verdadero placer estar contigo en este entrenamiento. Soy Marta Salinas, fundadora y CEO de eSmart.